Buenas tardes chicos, hoy nos encontramos en el segundo día de la Capacha Fest. El día de hoy se va a desarrollar el taller de inversiones sostenibles a cargo del experimentadísimo profesor José Luis Ruiz, que tiene bastante experiencia en este tema. Entonces, bueno, démosle la bienvenida con un aplauso y lo dejamos, profe. Gracias por la presentación y por lo experimentadísimo. O sea, si estamos hablando de inversiones ASG, eso de experimentadísimo es como raro, porque es un tema relativamente nuevo. Entonces, claro, probablemente tengo un poquito más de experiencia que otros. Es un poco en el país de los ciegos el tuerto reina. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de inversiones ASG, que es para lo que me han convocado. Y creo que un primer tema a tratar o una primera definición es, si hablamos de inversiones o de finanzas sostenibles, es preguntarnos qué es sostenibilidad. ¿Quién me da alguna idea de qué es sostenibilidad? Vamos, estamos en pleno fest, algo hemos aprendido, ¿no? ¿Qué es sostenibilidad? ¿Cuándo es algo más o menos sostenible? O sea, si lo veo por concepto, puede ser algo que se puede sostener en el tiempo sin perjudicar a los demás. Ya, de acuerdo. Que permanece en el tiempo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra idea nos da sostenibilidad? ¿Sí? Que hay un uso eficiente de recursos. ¿Ok? Esa permanencia la ligamos con la palabra recursos. ¿Por qué? Porque en determinados momentos nos llegan mensajes de que hay ciertos recursos que se agotan, ¿no? Entonces, claro, si queremos que algo permanezca, que no perjudique al futuro, entonces habrá que cuidar esos recursos, habrá que usarlos eficientemente. ¿Y qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Para quién trabajamos en términos de sostenibilidad? ¿Solo para las generaciones futuras? O sea, nosotros somos tan abnegados que miramos solo a las generaciones futuras. ¿Cómo? Solo para el futuro. Está bien, del lado femenino siempre hay ese sentimiento maternal de las generaciones futuras, los que están por venir. Pero sí, todos son así de abnegados en la Universidad del Pacífico. Trabajamos para las personas en general, para nosotros hoy y para los que vengan después. Entonces, el tema de sostenibilidad no hay que perder de vista que se centra en personas. ¿Y qué queremos que tengan esas personas? ¿Queremos que sean felices o infelices? ¿Queremos que tengan bienestar o que la pasen mal? Que este sea un valle de lágrimas, así como en algunas oraciones se escucha en una cierta religión. Queremos que sean felices. Entonces, este tema tiene que estar enmarcado en un tema de bienestar. Entonces, por eso el tema de sostenibilidad aterriza en una definición que de allá por los años 80 del siglo pasado de lo que es desarrollo sostenible, que es cómo podemos desarrollarnos hoy, alcanzar ese bienestar hoy, sin perjudicar lo que van a poder lograr esas generaciones futuras. ¿Ok? Por eso, quien lleva mi curso se acuerda de las generaciones futuras. Pero en verdad es todos, o sea, se trata de bienestar. ¿Por qué? Porque claro, si queremos algo permanente, estamos mirando a futuro. Pero si queremos el bienestar de las personas de hoy, a lo mejor vamos a estar tentados a consumir estos recursos hoy. Entonces, la sostenibilidad nos exige tener esa capacidad de mirar en varios horizontes. ¿Cómo logramos un bienestar hoy que no comprometa ese bienestar de las generaciones futuras? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es difícil. De hecho,
las Naciones Unidas, con un gran esfuerzo de síntesis, establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ellos no necesariamente hablan el mismo idioma o, diciéndolo de otra manera, se contradicen entre sí. Pero ahí tenemos un derrotero de las áreas en las cuales trabajar para temas de sostenibilidad. Pero un poquito un enfoque más general nos dice que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que pensar en crecimiento económico. Sin crecimiento económico va a ser difícil lograr ese bienestar, más aún en un país como el Perú, donde sabemos que hay muchas brechas, muchas necesidades insatisfechas. Entonces, no se trata solo de repartir lo que hay, sino de ver cómo podemos crecer, cómo tenemos más para repartir. Pero ese crecimiento económico tiene que encontrarse con una sostenibilidad ambiental. Es decir, esos recursos que nos da la naturaleza, esos servicios que nos da la naturaleza, agua, suelo, aire, clima, tienen que sostenerse, tenemos que mantenerlos, aprovecharlos hoy, pero no de una manera que ponga en riesgo que los que vienen en las generaciones futuras no tengan la misma disponibilidad para aprovecharlo. Y como nos centramos en las personas, necesitamos también en ese desarrollo sostenible la inclusión social. Entonces, este punto es el sweet spot de la sostenibilidad. Cuando podemos juntar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Porque la parte económica y la parte financiera es clave en esta permanencia. De nada sirve que yo inaugure una reserva nacional cuidando la biodiversidad de una manera maravillosa si luego no hay un presupuesto para comprarle las baterías a los radios de los guardaparques. De nada sirve. Entonces, incluso en temas de sostenibilidad ambiental, donde a lo mejor puede tener uno una visión muy conservacionista, muy dejemos todo al natural, se necesita inversión y se necesita financiamiento para esa inversión. Entonces, este punto, el crecimiento económico, es lo que nos puede dar una sostenibilidad financiera. Hay que complementarlo con una sostenibilidad ambiental y con un elemento de sostenibilidad social. Lo llamamos inclusión social porque es muy difícil hablar de igualdad en la sociedad. Siempre van a haber diferencias, pero lo que sí nos parece injusto, y tenemos que trabajar en contra de eso, es que algunas personas se queden fuera. O sea, creo que una labor, justamente, si en la Universidad del Pacífico formamos líderes con propósito, es lograr esa igualdad de oportunidades o acercarnos lo más posible, que todo el mundo tenga oportunidades. Luego sabemos que cada quien aprovecha sus talentos en la medida que desee o pueda, con lo cual disparidad va a haber, pero que no haya gente que es excluida por cómo estamos organizados como sistema social. Bien, entonces esta es la visión tradicional, los 3 pilares de la sostenibilidad. Si me permiten, mi forma de ver las cosas está más emparentada con una autora, que es Kate Raworth, que habla de que la economía debe asemejarse a una dona. ¿Okay? Todos ustedes habrán visto una dona, es así. Más o menos. ¿Cuál es la idea que transmite esta autora? Que estas 3 dimensiones son interesantes. Hay que conjugarlas, pero de distinta manera. ¿Por qué? Porque lo ambiental nos pone un techo
lo ambiental es una restricción a nuestro crecimiento, así como en sus cursos de matemática, cuando había una restricción menor o igual, que nos quedábamos con la parte más cerca del origen, igualito. No podemos sacarle a la Tierra más de lo que nos puede dar. Entonces hay un techo ecológico. ¿Okay? Y estamos con profundas evidencias de que nos lo hemos pasado hace rato. Por eso tenemos todo el fenómeno del cambio climático, por eso tenemos problemas de desertificación, de acidificación de los océanos, etc. Que pueden sonarnos como algo lejano, pero que tienen un impacto. En el Perú nada más, un reciente estudio del BCR dice que al 2050 el PIB per cápita va a caer 9% en promedio, porque hay mucha incertidumbre por efecto de cambio climático. Entonces nos cuesta. Una estimación que hemos hecho hace poco en un estudio, en el 2022 se gastó, o el Estado peruano gastó, unos 2.000 millones de soles en respuesta a emergencias. Claro, lo triste es que la emergencia a la que se respondía era del 2017, con lo cual nos demoramos un poquito. Pero otros 1.000 millones en gestión de riesgo de desastres. Y desastres principalmente ligados a temas climáticos. ¿Ok? Bueno fuera que gastáramos en prevención de sismos, que es otro riesgo que tenemos, pero donde gastamos muy poco. Bien, y así como hay ese techo ambiental, lo que nos dice esta autora es que la parte social deberíamos verla como un mínimo social. Porque si queremos un sistema que permanezca en el tiempo, hoy día es común, pueden googlear, la crisis de la democracia. Los partidos políticos no representan a la ciudadanía. Las elecciones se definen un poco en Twitter, quién es el que ataca más al otro. O sea, como sistema, la cosa no pinta bien, no somos capaces de encontrar esos consensos que son la idea que se convierte en un valor de la democracia. Se supone que la democracia es que elegimos representantes para que esos representantes se pongan de acuerdo y hagan lo mejor para nosotros como sociedad. Pero si elegimos representantes que luego se pelean entre ellos, rápidamente nos arrepentimos de quién votamos por representante o como representante, hay algo ahí que no está funcionando en el sistema. Y una de las causas, no digo la única, es que si hablamos de inclusión social, pensemos en cuántos de nuestros compatriotas, si este es el 0 y este es el eje de vivienda, no podemos decir que están en el mínimo. Porque, por ejemplo, tienen conexión de agua. Ah, qué chévere, tienen conexión de agua, pero tienen servicio 2 horas al día. Cuando les llega el agua, no está adecuadamente clorada, con lo cual no es agua segura. Entonces, claramente tenemos un país de muchos contrastes. Por un lado, la OECD nos invita a ver, oye, postúlate porque quiero que formes parte de este club de los países con mejores políticas. Pero por otro lado, vemos indicadores de alguna zona de nuestro país donde, claro, más bien a lo mejor nos tendrían que llamar a la Unión Africana con las disculpas del caso a los países africanos, porque tenemos indicadores de desarrollo muy poco avanzados, muy poco progreso. Entonces, claro, ahí viene la cosa, donde lo ambiental nos dice, de acá no te deberías pasar, porque si no va a haber consecuencias. Lo social deberíamos pensarlo como un mínimo. Si queremos tener un sistema estable, no esa utopía igualitaria, sino, oye, un sistema estable, gobernable, donde los miembros de esta sociedad digan, oye, me siento bien de pertenecer a esta sociedad porque tengo las oportunidades. Entonces deberíamos asegurar ese mínimo en vivienda, educación, salud, participación, combate a la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, esta autora lo que dice es, si queremos tener una economía que permanezca, pensemos en términos de que sea justa. Pensemos en términos de que sea regenerativa, o sea, que no se coma todos los recursos en esta generación y no quede nada para el futuro.
y claramente con un enfoque en personas. Entonces, ella dice, la economía debería ser la dona. Ya ustedes le ponen las grajeas de colores que quieran, pero debería ser esa dona. Deberíamos tener esa idea, ese paradigma de que nuestra economía no se trata de crecer por crecer, como era un poco el paradigma neoclásico. Tú sube el PBI per cápita y serás más feliz. Puede ser, pero cuando vemos democracias de países avanzados donde hay todos estos problemas, vemos que es importante sin duda la dimensión económica, pero hay que mirar otras cosas. El cómo crecer también tiene un impacto en el bienestar de las personas. ¿Okay? Entonces, eso es clave considerarlo. Entonces, en sostenibilidad, esos mensajes. Siempre en sostenibilidad, juntemos 3 dimensiones: económico, social y ambiental. ¿Okay? ¿Cómo viaja esto al mundo corporativo y al mundo de las inversiones? Siempre he querido hacer esto. ¿Qué es para lo que me han llamado? Bueno, ha viajado de distintas maneras, pero un framework que gana cada vez más importancia es el framework ASG. Como a veces digo en mis clases, a lo mejor lo quieren decir en inglés para cobrar más. Bueno, entonces es ESG. ¿Okay? Con la E es de environmental, ambiental en español. Entonces, ustedes eligen cómo lo dicen, ESG o ASG. Bien, ¿qué es lo que dice esta tendencia en las inversiones, en el sistema financiero, en las empresas, incluso en los reguladores? Bueno, nos dice que estos 3 factores, o 3 familias de factores, sería más exacto, generan riesgos y oportunidades. Entonces, como ustedes saben mucho de finanzas, me van a decir que es un riesgo para una empresa. ¿Nada? ¿Están con hambre hasta ahora? ¿Qué es un riesgo? Ya pues, ¿no? Si no les hemos enseñado eso, pidan devolución. Sí, en términos generales, es la probabilidad de incurrir en una pérdida. O sea, yo analizo el futuro y digo, mira, este factor puede generar que yo pierda. Eso es un riesgo. ¿Y una oportunidad qué sería? Pues un factor que puede generar oportunidades de creación de valor. Eso a lo mejor es muy ambiguo. Bueno, puede ser que por efectos del cambio climático yo venda más o que se reduzcan mis costos. Y entonces se generan oportunidades. No todos son riesgos, no todo es, si lo queremos ver estadísticamente, uno puede decir, hay una distribución de resultados para el futuro. Claro, los riesgos miran acá. Y contra esos riesgos lo que pienso es en estrategias de mitigación o de transferencia, contrato un seguro, ¿no? Porque no quiero quedarme con la pérdida. Este es el juego de la papa caliente, se lo quiero pasar a otro agente económico. Y quienes han llevado microeconomía financiera, un excelente curso que hay en esta universidad, sabrán que hay distintas aversiones y tolerancias al riesgo. Entonces, si se lo puedo pasar a un neutral al riesgo, bacán, porque él se lo va a quedar y va a estar más tranquilo con ese riesgo que yo si soy adverso al riesgo. Pero a veces nos olvidamos de que hay este otro lado, las oportunidades. ¿Cuál es esa oportunidad o cuál es ese factor que me puede dar de ganar un retorno superior al retorno esperado? Que bueno, si la distribución es simétrica, ustedes sabrán que el retorno esperado está acá. Entonces, claro, desde el lado de riesgos, siempre vamos a tener la tendencia a ver todo
en este sentido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para eso le pagan a un profesional de riesgos, para que diga qué es lo que peor que puede pasar con cierta probabilidad y, bueno, diseña una estrategia para enfrentar ese escenario. Perfecto. Esto de acá es más el lado comercial, el lado de diseño de modelo de negocios. ¿Qué oportunidades se nos presentan a partir de ASG? ¿Por qué es relevante esto si hablamos de finanzas? Porque detrás de esta empresa que está en un rubro de negocios, que tiene una estrategia, que ha colocado unos productos y que se relaciona con ciertos clientes, detrás de esa empresa habrá proveedores de capital. Entonces, los proveedores de capital están ahí, ponen sus recursos al servicio de la empresa y si son proveedores de capital a través de títulos de deuda, esperan que la empresa les devuelva y les pague los intereses. Y si son accionistas, si participan en el patrimonio, lo que esperan es que la empresa genere un flujo de caja tal que les dé dividendos en el futuro. Entonces, estos proveedores de capital ¿se preocupan o no se preocupan por los riesgos y oportunidades? Tienen que preocuparse. Claro, a veces cuando hacemos nuestro curso de evaluación de proyectos, ya evalúen el proyecto. Valor esperado de los flujos de caja del año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Ya, chévere, eso funciona en el Excel. En la vida real, yo no me voy a quedar con el valor esperado. No me voy a quedar en este punto. Porque si la realidad me juega una mala pasada, quiebro. Y las cosas pueden ir mejor. Entonces, por eso hay técnicas más complejas de simulación Monte Carlo y otras cosas, porque, oye, hay que ver distintos escenarios. No me puedo poner ni en el peor, ni en el del medio, ni en el mejor. Tengo que balancear distintos escenarios para tomar una decisión de inversión. Entonces, si estos riesgos y oportunidades están acá afectando a la empresa y por tanto afectando esos activos financieros que yo como inversionista, como proveedor de capital adquiero, porque afecta al bono, si la empresa le va mal, no me va a poder pagar el bono, o si a la empresa le va mal, su acción va a perder valor y por último mi corriente de dividendos se va a reducir. Entonces el inversionista está acá interesado y preocupado en esos riesgos ASG. ¿Okay? ¿Qué son los riesgos ASG? ¿Alguna idea? ¿De qué manera el ambiente, la sociedad o el gobierno corporativo pueden afectar a una empresa? Sí, podemos ir uno por uno. Si vemos el ambiental, efectivamente hay dos tipos de riesgos aquí. Podemos hablar de riesgos físicos que diríamos es cuando la naturaleza nos da nuestro tate quieto. Cuando se produce una lluvia extrema, se produce una inundación y se llevan mi cultivo. Cuando se produce una sequía y por no regar pierdo mi cultivo. Cuando se produce una ola de calor y entonces mis limones no tienen una buena floración y tengo menos limones. Ahí la naturaleza nos da una señal. Esos son los riesgos físicos, que pueden ser temas de una sola vez, muchas lluvias, fenómeno del Niño, etc. Y de una vez me golpeó y perdí. Okay. O pueden ser crónicos. Algo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de cambio climático es que es un tema tendencial. O sea, la temperatura va subiendo y subiendo y subiendo.
Entonces, actividades como la agricultura o la pesca dependen de la temperatura. No va a ser la misma productividad de los cultivos y puede ser que algunas especies o algunos recursos hidrobiológicos cambien su hábitat por efecto del cambio en la temperatura. Entonces hay los dos. Hay el evento tremendo que exige una respuesta y hay también tendencias que uno tiene que planificar. En el caso de la costa peruana, por ejemplo, si el cambio climático va a reducir la disponibilidad de agua, entonces tengamos mucho cuidado si vamos a invertir en empresas agroindustriales que dependen mucho del agua. Habrá que hacer ese doble clic y ver qué riesgo hay, si estoy haciendo una inversión a largo plazo, en que en un tiempo no haya una disponibilidad menor de agua. Es un riesgo, ¿ok? Y aparte de los riesgos físicos, tenemos también los riesgos de transición. Que ahí viene lo que me decían, las políticas. En riesgo de transición hablamos de nuestra respuesta como sociedad ante estos problemas. Por ejemplo, cambio climático. Los gobiernos dictan medidas, favorecen la transición energética, unos más, otros menos, combaten la deforestación. Pero también en algún momento pueden decir, oye, ¿sabes qué? Gran parte de las emisiones vienen de los combustibles fósiles. Entonces, una posibilidad sería prohibirlo, pero ahí se levanta todo el mundo. Entonces dicen, bueno, vamos a encarecerlo, vamos a ponerle impuestos. Resultado, aquella empresa que sea dependiente de esa fuente de energía ve subir sus costos. Tiene un riesgo esa empresa, un riesgo de transición, porque no es que el cambio climático le va a evitar usar el petróleo directamente, sino que las políticas que puede adoptar el Estado para esta acción climática afectan el precio de ese insumo importante para ellos. ¿Okay? No solo son políticas, los consumidores también tenemos un espacio ahí. Puede haber cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos con una menor huella ambiental y también puede ser que haya cambios tecnológicos o en general de mercado, por ejemplo, mercados financieros. Los temas sociales son un poquito más claros de ver, es cómo contribuimos a esas variables sociales, a esa inclusión social. Y en la parte de gobierno corporativo es un ámbito un poco más difícil de medir en términos de sostenibilidad, porque curiosamente esta parte de acá es la que primero surgió. Cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando de cómo se organizan las empresas en su toma de decisiones para que estas tomas de decisiones sean transparentes frente a la sociedad y frente a sus propios accionistas. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando quieran pueden revisar los escándalos que hubo en la primera década de este siglo de empresas que justamente habían falseado su información financiera, habían transmitido al mercado cosas que no eran y por ende se generó toda una crisis de confianza en el sistema. Entonces, aprendiendo de eso, ahora estos proveedores de capital defienden esa bandera ASG con un sentido de quiero transparencia. Quiero que las empresas me divulguen qué están haciendo respecto a los grandes desafíos ambientales. ¿Okay? Donde se está más avanzado es en cambio climático, pero ya viene el tema de protección de la naturaleza también avanzando, copiándose muchas cosas de lo avanzado en cambio climático. Entonces, ahí viene el tema con el que voy a cerrar esta charla, que es estos riesgos y oportunidades, los proveedores de capital los han convertido en un requerimiento de divulgación financiera.
hay una cosa semántica, pero que me contó una especialista mexicana hace unos meses, que inicialmente las guías para estos temas de divulgación financiera hablaban de información climática. Y en determinado momento hubo una pelea entre México y España por cuál era la traducción, y los mexicanos decían, no es información climática, es información financiera relacionada al cambio climático. Porque, digamos, cuando yo estoy analizando una empresa, no es que me voy a concentrar en si emite tantas toneladas de CO2 equivalente o si su vulnerabilidad a un huaico es X, Y o Z. Yo lo que voy a hacer es traducir eso en unidades monetarias. ¿Cuánto es lo que se puede perder o cuánto es lo que puede ganar? Entonces hubo esa pelea que la ganaron. Es información financiera. Entonces ya a nivel de normas internacionales de información financiera, ya cada vez más las empresas en sus notas a los estados financieros, las que son revisadas por los auditores, van a tener que incorporar divulgación de esto. ¿Y a qué nos referimos con divulgación financiera de temas ASG? Aquí probablemente el estándar más difundido, que se los pongo por si lo quieren revisar, lleva las siglas TCFD, por Task Force for Climate Finance Disclosure. O sea, un grupo de trabajo para la divulgación de información financiera climática. Ese grupo de expertos aterrizó en 4 áreas en las que tienen que trabajar las empresas y que tienen que divulgar lo que han avanzado. En primer lugar, en su propio gobierno corporativo. Segundo, su estrategia. Tercero, su gestión de riesgos. Y cuarto, métricas y objetivos. Entonces, cuando hablamos de que los proveedores de capital piden información, quieren, y el estándar es que se divulguen esas 4 grandes áreas. Si leen el documento, hay recomendaciones para cada una de estas áreas, son 11 recomendaciones en total. Pero el concepto es relativamente simple. Si tú como empresa que has emitido este activo o que estás divulgando información, quieres ser reconocida como que estás gestionando el tema ASG, primero tienes que mostrarme en tu gobernanza que tienes asignados roles y responsabilidades. Y no roles y responsabilidades en términos de que sí, tengo mi oficina ASG que está en un edificio a 14 kilómetros y tiene una oficina pues, que solo tiene luz de 12 a 5 de la tarde. No. Las decisiones importantes, vale decir, a nivel de directorio, a nivel de gerentes generales, tienen que tener una participación y un protocolo de actuación ligado a la evaluación de esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, no es creo un apéndice o un cajoncito en el organigrama, sino dentro de la dirección y de la gerencia está incorporado ese tema. ¿De qué manera puede ser? Bueno, hay un informe al directorio trimestral sobre estos temas, que sí, lo organizará una oficina especializada, pero que se discute en el directorio y el directorio establece acuerdos alrededor de lo que se ha discutido. Lo mismo con la gerencia general. A nivel de estrategia, claro, acá tenemos roles y responsabilidades, pero aquí el modelo de negocio tiene que incorporar en su diseño si hay riesgos y si hay oportunidades. Tienen que estar identificados e incorporados. ¿Ok?
¿Ok? No es una declaración de que en un PowerPoint pongo los temas ambientales me generan estas oportunidades. Ya, pero ¿estás haciendo algo? O sea, ¿tienes algún plan de acción para aprovecharlos? Porque si no, yo como inversionista, eso son palabras que se las lleva el viento. Oportunidades desaprovechadas tenemos todos. Los que realmente generan valor son los que aprovechan las oportunidades y para eso hay que trabajar. Bien. Luego, gestión de riesgos. Nuevamente, ahí sí nos ponemos negativos. Si hay esto aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás identificando, evaluando, cómo estás tomando esas decisiones para mitigar, transferir, evitar o asumir riesgos? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Cuál es tu proceso? ¿Lo toma un oficial de segundo, tercer nivel? ¿Se eleva para que esas decisiones las tome el gerente de riesgos, el gerente general? ¿Cómo es ese proceso para gestionar riesgos? Y por último, ¿cómo lo mides? Hace mucho tiempo que se repite la frase, lo que no puedas medir no lo puedes gestionar. Entonces, ¿cómo lo mides? Y sobre todo, si hablamos de sostenibilidad, en temas ambientales y más aún de cambio climático, esa sostenibilidad no es quedarnos como estamos. O sea, como estamos, es un tren que va camino a descarrilarse. Entonces, no podemos quedarnos como estamos. Tenemos que plantear un cambio para evitar el cambio climático. Entonces, estas métricas, está bien, estás midiendo, pero se trata de también plantear objetivos, que esas métricas incidan en la gestión, que tú tengas objetivos de reducir tu impacto ambiental, por ejemplo, y cómo lo vas a ir midiendo paulatinamente. Con esto ya cierro en ese tema de métricas y objetivos. Sí hay que tener cuidado con, desde el punto de vista del inversionista, con lo que se llama greenwashing, porque hay muchas veces publicaciones en las que uno encuentra empresas que dicen nosotros estamos súper comprometidos con el tema de cambio climático. Pero cuando uno hurga un poco en la información y les pregunta, bueno, si te interesa tanto el tema de cambio climático, ¿cuál es tu huella de carbono? O sea, ¿cuánto emites? Sí, hemos medido nuestras emisiones. Ya, bueno, ¿cuánto es? Mira, el 2020 fue tanto. Allá. Y 2021, 2022, no, todavía está en proceso. Entonces, ¿qué me dice eso? Yo siempre hago la misma analogía. Si yo quiero bajar de peso, tendré que medir el peso con cierta regularidad para ver si lo que estoy haciendo funciona o no funciona, si tengo que cambiar de nutricionista o cambiar de dieta. Pero si me quedo con el peso de hace 2 años y digo, sí, estoy en un programa de bajar de peso, no estoy gestionando nada. Con lo cual, puede ser que dé resultados, puede que no. Pero sí es importante tener métricas. Si uno quiere ser activo en la dirección de la solución, tiene que tener métricas, objetivos y tener una disciplina de medir ese avance que te puede gustar, te puede no gustar el resultado, pero tienes que ser disciplinado midiéndolo para poder retroalimentar el proceso. Bien, y esto es todo lo que tengo, salvo que haya alguna pregunta. Tenía una consulta con respecto, me pareció muy interesante el punto óptimo entre inclusión social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. O sea, considerando que durante, al menos a mi parecer, durante gran parte de la historia nos hemos enfocado solo en el crecimiento económico, significaría que tendríamos que sacrificar cierto retorno, cierto crecimiento con tal de incluir socialmente o aumentar nuestro nivel de preocupación ambiental. A ver, yo creo que ahí hay 2 respuestas. Una, en el corto plazo definitivamente, si tú crees que los agentes económicos son maximizadores, lo más probable es que si han tomado una decisión tirada hacia acá, es porque en su modo de ver, esa decisión les da más retorno que una que combine los 3. Pero ese es el corto plazo. Porque también la economía del comportamiento nos dice que somos un animal de costumbres. Entonces,
Basta que alguien te saque de tu zona de confort, de acá, que eso se ha visto en muchos casos con regulaciones ambientales, ¿no?, que te obligan a cumplir un mínimo estándar, inmediatamente al sacarte de la zona de confort se activa tu mecanismo de innovación y llegas a encontrar una tecnología superior a la que tenías antes, simplemente no la habías buscado. Eso es lo que se denomina en temas ambientales la hipótesis de Porter. A mí me hace gracia porque muchas veces hay empresarios que son muy opuestos a la regulación ambiental y mencionan a Porter por las 5 fuerzas de Porter, o sea, los grandes aportes del profesor Porter a la estrategia. Pero no han leído esa parte de Porter, que Porter hoy día defiende el valor compartido y en los años 90 del siglo XX escribió un paper en el que decía que, lo que les acabo de decir, que regulaciones ambientales más estrictas tienen un impacto positivo en la competitividad y productividad, porque te sacan de tu zona de confort y en algunos casos, en los países que tienen la regulación más avanzada, claro, luego el que tiene la regulación más avanzada va a otros mercados y tiene ese first mover advantage, ¿no? Entonces, sí creo que hay que verlo como un análisis dinámico de que ponernos ciertas obligaciones a veces nos ayuda a dinamizar o a poner a trabajar el cerebro que estaba un poco tranquilo, ¿no? O sea, había un dicho, a pan duro, diente agudo, o sea, si nos pone pan duro, encontramos la forma de comerlo igual. Sí. Hola. Ahora. Mencionó en su gráfico de la empresa de riesgos y oportunidades, dijo de que la utilidad esperada en realidad no es un buen mecanismo de medición con respecto al comportamiento de la empresa, no del individuo, sobre la aversión al riesgo. Quisiera saber si sabe cuál puede ser una buena medición para tomar en consideración ambos, ¿no? Riesgos y oportunidades, sin irte, digamos, a un extremo y no tomar el otro. Bueno, ustedes han llevado su curso de estadística, ¿no? O sea, no hay ninguna distribución que definamos con un solo parámetro. Hasta la distribución normal, que es la más simple de todas, requiere 2 parámetros, que es media y varianza. Entonces, el tema es, y bueno, ya está probado en finanzas, que tenemos un problema de fat tails o colas gordas en los retornos de los activos, podemos tener asimetría. Entonces, claro, la modelación de escenarios futuros es un tema complejo. Si queremos ese número mágico, esa varita mágica para hacer un cálculo de servilleta y tener nuestras decisiones de inversión, corremos un alto riesgo, ¿no? Entonces, siempre puedes optar por valoraciones cualitativas junto a cuantitativas, pero ahí sí tenemos que tener siempre cuidado cuando hacemos análisis de inversiones y de empresas, tener cuidado en esa trampa, diría yo, de la falsa sofisticación. Se los pongo con un ejemplo. Yo puedo en el Excel tirar un modelo de valoración de una empresa a 100 años. Súper exacto, porque ya me he ido un siglo hacia adelante y calculo el valor presente y todo maravilloso. Pero resulta que desde el año 16 al 100 simplemente es una fórmula de crecer 1%. Entonces, estoy llenando más datos, como ahora tengo una potencia computacional muy grande, pongo un montón de datos, pero no estoy añadiendo información de valor para esa valoración. Podría poner un valor terminal y ya está. Entonces, lo mismo es acá. Yo puedo ponerme a hacer el modelo súper sofisticado, pensar en una nueva distribución y analizar los factores, o puedo pensar un poquito. Un profesor, John Cox, muy importante en el mundo de las opciones, en una clase en que estuve, dijo, a veces un poco de matemáticas te ahorra mucho tiempo de pensar y a veces un poco de pensar te ahorra mucha matemáticas. La sabiduría está justamente en encontrar ese balance. ¿Cuándo vale la pena esa sofisticación adicional y cuándo, a ver, la oportunidad está ahí, el tamaño del mercado de, no sé, el tamaño de mercado de transporte urbano en Lima es X, si conseguimos electrificar la mitad, pues es X entre 2, esa es la oportunidad de negocio. Más que pensar en una distribución con
si cambia el alcalde, no cambia el alcalde, si la ATU la disuelven y cosas así muy complejas, ¿no? ¿Sí? ¿Nos despedimos? Entonces, bueno, una vez más, aplausos para el profesor Ruiz. Entonces, bueno, espero este ha sido un taller muy informativo y muy aplicativo, así que personalmente y de parte de las organizaciones CIFUP y AXOS les damos muchas gracias. Entonces, si están más interesados sobre este tema, especialmente para alumnos de la Pacífico, pueden inscribirse al curso que dicta el profesor y síganos en nuestras redes si quieren estar más al tanto en el tema de relacionado a las inversiones y al aspecto sostenible. Entonces, bueno, muchas gracias y aquí ya podemos concluir. Hasta luego.